Esta semana en Cuadriga, terror en Irak. ¿Quién detendrá la matanza? El grupo que se autodenomina Estado Islámico continúa avanzando en el norte de Irak. Cerca de 200.000 personas ya han huido porque temen por sus vidas. Muchos van a la autónoma región kurda, pero esta zona también está amenazada. Las fuerzas kurdas Peshmerga carecen de municiones y armas. Hasta ahora el gobierno iraquí no ha podido detener al grupo terrorista Estado Islámico. El gobierno de Estados Unidos ha lanzado ataques aéreos, aunque afirma que no enviará tropas a Irak. En Europa todavía se discute cómo intervenir. ¿Dar armas al ejército kurdo será la última esperanza para recuperar el territorio ocupado por las milicias del EI? ¿O el mundo debe aceptar que el llamado califato islámico llegó para quedarse? Esta semana con ustedes, Víctor Manuel Borquez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Desde la capital alemana les doy una cordial bienvenida a esta nueva edición de Cuadriga. Demasiadas guerras en Medio Oriente han convertido esta región en una de las más peligrosas del planeta. Ahora, tras el avance del autoproclamado Estado Islámico y las rivalidades entre sunitas y chiitas, Irak está al borde de la fragmentación y se ha desatado una grave crisis humanitaria. Para hablar sobre este tema y sus consecuencias, paso de inmediato a presentar a nuestros invitados, a nuestras invitadas más bien. Pilar Requena, desde 1987 redactora de Televisión Española. También ha sido corresponsal de esa cadena en Berlín para Alemania, Europa Central y Europa del Este. Con una amplia experiencia como reportera ha realizado informes, reportajes y documentales en varias zonas de conflicto de Oriente Próximo y Medio Oriente. Además, es docente universitaria en España y trabaja actualmente sobre terrorismo y subversión internacional en la Universidad Camilo José Cela. Yasmina Al-Ganawi, periodista de radio y televisión especializada en el mundo árabe. Estudió Ciencia de la Comunicación en la Universidad de Tubinga y recientemente concluyó un documental sobre inválidos de guerra de origen libio que han recibido ayuda en Alemania. En la actualidad, realiza un voluntariado internacional en Deutsche Welle. Y Antje Bauer, periodista con estudios en ciencias políticas y ciencias islámicas. Ha sido corresponsal del periódico Tageszeitung en Madrid. También ha trabajado para la cadena pública de radio y televisión alemana ARD. En la actualidad, trabaja como reportera especializada en Medio Oriente y como docente de la Academia de Deutsche Welle imparte cursos de periodismo en países árabes. En la crisis de Medio Oriente, la verdad ha sido la primera víctima de todas las guerras, en definitiva. Nosotros siempre tratamos temas así un poco abstractos, quizás hasta alejados a veces de la realidad cotidiana de la gente, de las personas. Esta vez me gustaría partir hablando en este programa sobre las personas en concreto. Yasmina, tú tienes familiares en Irak, se ha desatado, como mencionaba, una grave crisis humanitaria. ¿Qué te cuenta tu familia sobre esta situación por la cual está pasando Irak? Bueno, mis familiares que están viviendo en el Irak, la mayoría de ellos están viviendo en Bagdad. En Bagdad, de momento, es más bien una discusión que está cómo se podría, por ejemplo, ahora solucionar el problema que viene ahora a través del Estado Islámico. De momento, como humanitariamente, pues siguen viviendo su vida tan normal que pueden vivir ahora de momento. La grave crisis humanitaria que está de momento pues está en las regiones del norte, donde está avanzado el Estado Islámico y donde los peshmergas, los combatientes kurdos, están ahora de momento intentando de terminar por lo menos o asegurar algunos sitios donde pueden las otras minorías que están en el norte de Irak, como cristianos y yezíes, huir ahí. Hay una región ahora de momento, como por ejemplo la ciudad de Mosul, que tenía muchos habitantes cristianos que han huido ahora a las regiones que están protegidas de momento por los peshmergas. Y ahí es donde hay la crisis humanitaria. Ya, entiendo. Se puede hablar también de prácticamente de persecución de minorías religiosas. Además, se calcula que hay unos 30.000 desplazados y que se intenta iniciar un rescate o al menos un corredor para poder sacar a esa gente que está en los montes Sinjar, que en su mayoría son yazidíes, ¿no? Sí, bueno, yo creo que se tiene que hablar de limpieza étnica ahora mismo,
Parece que hicieron los del Estado Islámico, hicieron actos monstruosos para espantar a las minorías religiosas, cristianas y a los yazidíes, para que se fueran. O sea, es un acto de limpieza étnica clara y puramente. Y los que quedan ahora mismo, los 30.000, o no se sabe exactamente, en el monte de Sinjar, es una pequeña parte, porque ya una parte se ha ido de ahí. O sea que yo creo que en total son más de 70.000 personas, solo los que se han huido ahí. De ahí no hablamos todavía de todos los que se han tenido que desplazar dentro de Irak a raíz de las amenazas. Se habla que esta gente está prácticamente sin alimentos y sin refugio, sin ningún tipo de protección. ¿Cómo ves tú esta situación de los desplazados? Vamos a ver, la situación parece que puede haber mejorado algo en el último par de días con el lanzamiento de ayuda por parte de Estados Unidos y del Reino Unido. Es verdad que anoche ya iban diciendo que probablemente era menor el número porque fuerzas norteamericanas han estado en el monte y han visto que son menos, que no están tan mal como se temía, aunque necesitan esa ayuda y esa ayuda hay que hacerla llegar. Probablemente lo mejor sería hacer corredores humanitarios para sacarlos hacia el Kurdistán. El problema fundamental es que no solo estamos hablando de estos desplazados, de esta crisis humanitaria ahora mismo en Irak, sino que se suma a otras crisis humanitarias como la de Siria. O sea, Jordania está completamente desbordada, está desbordada también Turquía, es decir, justamente los países vecinos a Irak que tendrían que acoger a las oleadas de refugiados que pueden todavía darse, dependiendo de qué ocurra ahora mismo con el avance del Estado Islámico, del grupo del Estado Islámico, esos están desbordados ya. Y el ACNUR ahora mismo, hace ya un par de meses, el último dato era que ahora mismo hay más refugiados en el mundo que nunca. Y parece que estamos mirando hacia otro lado, porque por la crisis económica y financiera que viven justamente los países desarrollados, hay menos disposición a ayudar o a dar donaciones, a ayudar al ACNUR, a ayudar a UNICEF, a ayudar a todas aquellas agencias de Naciones Unidas y ONGs que tienen que hacer frente a crisis humanitarias. Esta es una más de las múltiples crisis humanitarias que se están dando en Oriente Medio en los últimos años, sin olvidar, por supuesto, la de Gaza. Sí, en realidad hay informaciones bastante contradictorias, pero a veces hay cosas que te tocan personalmente. Esta mañana venía en el taxi y el chofer era un kurdo, que inmediatamente cuando comentamos este tema me empezó a hablar de su tragedia, porque tiene familiares precisamente en la región kurda que han quedado prácticamente aislados. Entonces, ese es un poco el drama humanitario a nivel tan cercano, ¿no? Que al final te desborda también en lo personal, porque tú mencionabas reciente que hay una crisis, que no es solo esta crisis humanitaria, hay varias crisis humanitarias y en la región de Medio Oriente. Es un poco un callejón sin salida. No, es que todos tenemos amigos y todos conocemos a palestinos, a iraquíes, kurdos, conocemos, sobre todo si nos movemos en este ámbito, y todos tienen una tragedia personal porque todos tienen familiares, amigos también allí sobre el terreno, aparte de los que podamos tener cada uno de nosotros personalmente, que algo que te afecta. Luego tenemos inmigración y tenemos una numerosa inmigración justamente de esas zonas. Estamos conviviendo con ello. Tú decías lo del taxi, es que te encuentras en el taxi, te encuentras en el bar, te encuentras en el restaurante, todos son tragedias humanas y es una que se suma a otra y es muy complicado y claro que te toca el corazón, ¿cómo no te va a tocar? Y en los países vecinos la cosa también se deteriora un poco, porque cuando llegan tantos refugiados es que se deteriora la situación social también en el sitio. Yo acabo de volver de Jordania y ahí pues están cerrando prácticamente la frontera para los refugiados sirios, porque dicen que no pueden más, porque los sirios que viven ahí, pues claro, consuman agua, consuman electricidad, quieren mandar sus hijos al colegio, cosas normales, sí, pero que no dan abasto, no pueden. Y entonces hay una tensión creciente en los países vecinos también. En Turquía también lo mismo, sí, cuando habían bastantes refugiados, que la población misma estaba pidiendo al gobierno de cerrar las fronteras para no aceptar más refugiados ahí en la zona, porque ya ha llegado a un límite que no pueden ellos mismos también ayudar más. Bueno, también porque afecta a una cosa, es que si ves el sur de Turquía, que son alauíes, o sea, que son
teóricamente más del lado de Assad, por ejemplo, si hablamos de refugiados sirios, mientras los que huyen eran suníes, y entonces había también un problema ahí. Pasa lo mismo. Es decir, puede haber también crisis sociales y políticas al final en los países vecinos. Es decir, no solo se trata de enfrentar el problema in situ en un momento determinado, crisis humanitaria, es que tenemos que ver el problema dentro de una geoestrategia regional. Porque puedes solucionar en estos momentos la crisis humanitaria de los yazidíes y de los cristianos, donde yo creo, como tú, que hay una limpieza étnica en marcha y desde hace ya mucho tiempo. O sea, esto, digamos, lo que ha hecho es explosionar todo, pero, en fin, la limpieza étnica, por ejemplo, hacia los cristianos, llevamos viviéndola en Oriente Medio desde hace ya muchos años. No es una cosa solo de última hora. Y ese es el gran problema. ¿Cómo se puede desestabilizar toda la región, incluso países que han permanecido estables incluso durante las primaveras árabes, que ahora mismo, como consecuencia negativa de esas, para mí mal llamadas primaveras árabes, nos encontramos con conflictos y crisis humanitarias que a la vez pueden hacer estallar por completo regímenes que hasta ahora se mantenían con cierta estabilidad? Jordania, por ejemplo. Jordania, sí. Líbano, que siempre ha estado ahí, pero bueno, parecía que habíamos entrado en un proceso un poco más de estabilización hasta que estalló la crisis, el conflicto en Irak, o sea que en Siria, perdón. En definitiva, la crisis humanitaria no se puede solucionar y resolver con ayuda humanitaria, porque al final es un problema político, fundamentalmente. Pero lo primero es asistir humanitariamente. Sí, claro, porque es una urgencia, de acuerdo, pero es un problema político, porque hablábamos que están sobrepasadas las posibilidades de ayuda. Tú hablabas, recién venías llegando de Jordania y decías el efecto desestabilizador que esto significa también en los países que acogen a refugiados, a desplazados de estas diversas guerras que tienen lugar en estos momentos en esta región del mundo. Pero yo quisiera volver al tema de la región kurda. Hay un debate en política exterior aquí en Alemania sobre ayudar, entregar armas o no, pero también en política interior prácticamente Irak está viviendo un grave problema porque el actual ministro, todavía en función, el señor al-Maliki, se niega a renunciar y contribuir de esa manera, de acuerdo a los observadores, a revertir la situación. ¿Cómo ves tú esto de él? Muy difícil, porque al-Maliki ha sido el personaje que ha sido creado de algún modo de Occidente. El Maliki es el que ha podido mantenerse en el poder a pesar de lo que se veía, porque desde cuando llegó al poder siempre ha hecho una política en favor de los chiíes, que es su grupo, y ha siempre discriminado las otras partes del país. Y de algún modo Maliki de esta forma, y el Occidente como responsable, de esta forma ha creado al grupo que ya existía, pero ha creado este nuevo grupo radical, el Estado Islámico, y también el Estado Islámico no tiene tantos luchadores como para ser una amenaza como se ve que es ahora. O sea, ellos tienen todos esos sucesos militares solo porque están apoyados para los militares de Saddam Hussein, que fueron defenestrados después de ganar militarmente los de Estados Unidos. Eso fue un error, yo creo. No se puede desmantelar un ejército enorme y decir a la gente, pues, ved vosotros lo que va a pasar. Se toman la venganza ahora. Y otra cosa es que son las tribus sunitas que ahora toman también la venganza porque han sido discriminadas de forma focalizada y clara desde el gobierno de Maliki. Y de todo esto es responsable también Occidente, que le ha mantenido en el poder. Ahora están diciendo, Obama dice de algún modo, bueno, tiene que haber un cambio. Pero es que yo no entiendo por qué se ha mirado lo que pasaba. O sea, Maliki no ha sido un ángel que ha cambiado de un día para otro para un diablo, sino que han aceptado desde el principio que en lugar de tener un gobierno integrador, para todo, porque no tenemos solo suníes y chiitas, tenemos a todas las otras minorías, los kurdos, y no ha integrado desde el principio, siempre ha hecho una política polarizadora. Y eso ahora se paga.
Bueno, si me permites también añadir, o sea, no todas las tribus sunitas estaban soportando también el Estado Islámico. Hay bastantes que estaban luchando contra ellos y que no los querían permitir entrar en su frontera. Ahora hay bastantes tribus que estaban anteriormente soportando el Estado Islámico, que ahora están cambiando otra vez su manera de actuar y ahora están más bien intentando de parar el Estado Islámico, pero no lo logran. Lo que pasó también ahora, solamente con el cambio de Maliki ahora por Haidar Abadi, eso no significa que va a cambiar la situación, que va a mejorar, porque los dos son miembros del mismo partido. O sea, cambiar una persona por otra persona que son del mismo partido, que son también chiíes, que también tienen la misma ideología, pues no creo que va a cambiar la situación mucho. Bueno, vamos a darle una oportunidad a ese señor a ver si puede actuar, si puede hacer algo, si puede causar algún cambio, pero yo realmente no creo. Además, hay también que decir que todos los que son contra el Estado Islámico, o sea, no solamente están matando a cristianos y están matando a yazíes, o sea, suníes también, que hay bastantes personas chiíes de todas maneras, pero también suníes que anteriormente les estaban apoyando, los están ahora matando porque no tienen la misma ideología para ellos. Es verdad que también los combatientes son un número muy pequeño en comparación con el ejército grande iraquí que actuaba anteriormente, pero su manera de manejar, su manera de mover es una cosa bastante nueva que no existía anteriormente. Hasta Al-Qaeda no tenía esa manera de moverse. Por ejemplo, en los medios sociales, en Facebook o YouTube o lo que sea, tienen una manera muy diferente a también atraer a combatantes nuevos que vienen también de la Unión Europea. O sea, no todos los que están ahí son árabes o pertenecen a estados islámicos que están en la región, sino hay bastantes alemanes o europeos que han convertido al Islam y se fueron ahí a combatir para el yihad. Hay bastantes vídeos que los están ellos haciendo como propaganda de una manera muy nueva, utilizando drones, es más bien como un manejo de juego de vídeo que enseñar a la gente joven, mira, tú no en realidad no vas a ver sangre, no vas a ver gente muerta, sino tú estás actuando con una manera, con una brutalidad muy grave, pero es más bien como un juego, lo están presentando en sus vídeos de propaganda como si fuera un niño ahí sentado jugando PlayStation. Respecto a la crisis política, yo creo que el problema es primero que al-Maliki lo colocó y lo tuteló Occidente, por supuesto apoyado por Irán, y ahora al-Abadi hacemos exactamente lo mismo, o sea, cambiamos el muñeco, como quien dice, tutelado de nuevo por Occidente, parece ser que de nuevo con el visto bueno de Irán, pero no teniendo en cuenta los deseos de la población y sobre todo no teniendo en cuenta las diferentes composiciones étnicas y tribales del propio Irak. Es decir, yo no sé si va a haber, vamos a darle, como bien has dicho, una puerta a la esperanza, una ventana a la esperanza, pero yo no sé si va a cambiar mucho en cuanto a lo que es integración de las minorías, el respeto a los suníes, etcétera, etcétera, con respecto al Maliki, porque al-Abadi es del mismo partido, es la misma tradición y, cuidado, no nos olvidemos, son chiitas, con tutelaje y visto bueno de Irán, que era la gran sorpresa. O sea, yo se lo he preguntado muchas veces a los americanos. Hay una intervención donde al final acaba ganando Irán y teniendo influencia en el gobierno iraquí Irán, que me cuenten de alguna manera para qué fue entonces la invasión iraquí. Si al final resulta que el que ejerce el poder o el que puede mover los hilos desde detrás es Irán, que por supuesto es la mayoría chiita, tampoco nos vamos a engañar, que fue no respetada por Saddam Hussein, que era sunita y que era una minoría. Entonces, bueno, estamos en componendas muy complicadas donde no es tan fácil decir cambio el muñeco y va a funcionar. Bueno, vamos a esperar, es la esperanza que queda realmente. Respecto al poder o no poder del Estado Islámico, es cierto, son menos de los que parecen, manejan las redes sociales, el Facebook, Twitter, de una manera impresionante, es lo que han aprendido en los últimos años, ya lo hacía Al-Qaeda, lo que pasa es que se han desarrollado las redes sociales como se ha desarrollado Al-Qaeda, que ha cambiado ahora a otra cosa. ¿Por qué? Por una sencilla razón, la debilidad y el vacío de poder en determinados estados ha permitido que cambien de estrategia. Al-Qaeda tenía una yihad global porque, entre otras cosas, no podía ocupar territorios, lo único que tenía eran los campos de entrenamiento en Afganistán, la
única manera de llamar la atención era atentados, si podía ser masivos y sobre todo si podía ser en Occidente, que tenía una mayor repercusión. Aunque nunca nos olvidemos de una cosa cuando estamos hablando del tema yihadismo y estamos hablando de estados islámicos, etcétera, etcétera. Las primeras víctimas y el mayor número de víctimas lo están poniendo los musulmanes. O sea, parece que solo hablamos cuando podemos vernos amenazados nosotros o cuando se pueden ver amenazadas minorías que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra cultura, sin darnos cuenta que los musulmanes son los que llevan años padeciendo esa guerra dentro del propio Islam, son los que están poniendo las víctimas. Estamos hablando de centenares de miles de víctimas musulmanas. Nosotros podemos contarlas todavía por decenas de miles, como mucho. Es más, no llegaría ni a las decenas de miles, las contaría por miles todavía. Ellos están poniendo centenares de miles de muertos, si sumamos desde Indonesia hasta el Magreb, que es cuando estamos hablando del mundo musulmán. Y eso no lo tenemos que olvidar, porque son ellos los que están combatiendo, los que están resistiéndose también a ese islamismo radical y a ese yihadismo. O sea, nosotros nos encontramos involucrados pues porque apoyamos a la parte más moderada o mal apoyamos a la parte más moderada, intervenimos equivocadamente, las revueltas árabes las hicimos pasar por revueltas laicas y resulta que al final lo que eran realmente revueltas islamistas. Donde nosotros apoyamos a esos grupos y ahora nos encontramos con el resultado. Nos encontramos con una Libia completamente caótica, donde, aparte de las milicias, muchas de ellas son islámicas y donde puede también crearse un Estado islámico. Ya existe uno en Derna. Ya existe uno en Derna, que era el sitio islamista, es decir, vamos a ver, si vemos los focos donde estallan las revueltas árabes, estallan justamente en los focos de mayorías islamistas. En todas partes, en Siria, en Libia, Benghazi era un foco de islamismo, era un foco donde estaban los de Al-Qaeda, los antiguos Al-Qaeda, donde se investigó incluso que porcentualmente, justamente en esa zona, eran los que más habían ido a combatir en la guerra de Irak. Es decir, hemos estado apoyando, como siempre y de forma repetida, al bando equivocado, al caballo equivocado. Y cuando surge el problema que sufren los musulmanes, sufren las poblaciones locales, son los iraquíes los que están padeciendo las consecuencias, son los libios los que están padeciendo las consecuencias, son los sirios los que están padeciendo las consecuencias de unas políticas equivocadas desde Occidente. Siempre por razones de nuestra maravillosa y grande geoestrategia, demostrando una vez más que, por supuesto, que no sé por qué razón ignoramos o desconocemos Oriente Medio y Oriente Próximo cuando es la zona que quizá desde hace décadas más nos afecta y donde más conflictos, más cercana y que se supone que más deberíamos conocer. Y demostramos una ignorancia absoluta. Sí. Hablábamos a propósito delante de la posibilidad de la esperanza de que este nuevo primer ministro al cual se le ha asignado la tarea de formar un nuevo ejecutivo, tengo entendido que tiene plazo hasta el 10 de septiembre. La pregunta es si de aquí a esa fecha irá a lograr este nuevo gobierno la unidad nacional. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Claro. No, yo planteo esa pregunta porque, claro, aunque nos dé risa, pero... la esperanza existe, por supuesto, la esperanza siempre existe, pero temo que no lo va a lograr, porque hay bastantes estados cercanos al Irak que no tienen interés de que el Irak se unifica o que encuentre una solución a lo que está sufriendo de momento. Claro, no es en interés de Irán de que haya un Estado islámico, a pesar de todo, porque ellos quieren jugar un papel más importante, como anteriormente ya lo hacían durante los años 60, cuando estaba existiendo Ayatollah Khomeini y todas esas cosas. Quieren que Europa y los Estados Unidos tengan otra vez miedo, tengan temor de un Estado iraní fuerte. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, creo que de momento los kurdos tenían la oportunidad de tener su propio Estado por todo ese caos que está pasando ahora en la región, pero de una manera u otra ahora se han acordado otra vez que a lo mejor sería más interesante ser iraquí, bueno, siguen siendo kurdos, por supuesto, pero jugar un papel más importante ahora en la región como kurdos iraquíes y no como un Kurdistán grande que ellos querían o siguen queriendo, por supuesto. Al mismo tiempo tenemos a Turquía, que ahora de momento está muy calmada, pero yo creo que está
observando la situación, cómo va a cambiar la situación, pero un día a otro yo creo que la situación va a llegar a que Turquía no pueda negar que hay un Estado Islámico en la región y que debe de actuar de una manera o de otra, si sea militar o si sea por otra manera, no sé qué, pero a lo mejor. Pero este señor dentro de 30 días no va a lograrlo, no creo. Pese a la esperanza, sí que es yo quisiera retomar esto del tema de los kurdos, porque en política exterior se está debatiendo aquí en la Unión Europea y particularmente en este país qué hacer con ellos. ¿Se les entregamos armas o solo ayuda humanitaria? Ahí también hay opiniones y posiciones muy contradictorias. Nuestra redacción ha preparado un video sobre este tema, así que los invito a verlos. Para muchos en Estados Unidos y Europa, dar apoyo militar a la región kurda del norte de Irak es la única manera de frenar el avance de los yihadistas de ley. Reino Unido, Francia y Estados Unidos quieren dar armas a los kurdos. Pero un mayor poder militar kurdo también podría tener otras consecuencias. Sería una forma de continuar hacia la soberanía kurda, por la que han luchado tanto tiempo. En países vecinos como Turquía, las minorías kurdas llevan tiempo sintiéndose oprimidas. Su aspiración por más libertad no está libre de tensiones. Además, la región kurda de Irak es un importante productor de petróleo. Esto tiene implicaciones más allá de Oriente Medio. Cualquiera que sea el apoyo que Europa y Estados Unidos quieran otorgar a los kurdos, serán decisiones que podrían tener repercusiones a largo plazo. ¿Apoyar o no apoyar? ¿De qué tipo de repercusiones estamos hablando, Antia? A propósito, ¿qué impacto regional tendría esto? Bueno, los kurdos por el momento son decisivos en todo lo que está pasando. Yo francamente no sé qué decir. O sea, yo no estoy en favor de dar armas, porque eso militariza todavía más un conflicto que estuvo militarizado desde el principio de lo que pasó en Siria. Política no funciona tampoco. Yo francamente no sé qué decir. Yo la verdad es que también tengo mis dudas, entre otras cosas porque parece que estamos hablando de un pueblo kurdo homogéneo. Y tenemos también un pueblo kurdo dividido entre Talabani y Barzani. De momento, bueno, parece que en este momento, claro, pero el PKK es Turquía, o sea, sí, pero es que sí, por eso, claro, entonces juntos. Resulta que los armamos, que no se ha hecho durante todos estos años para evitar primero la posibilidad de que pidiesen una independencia y luchasen por una independencia, que eso supondría abrir a largo plazo, bueno, a corto, una caja de Pandora muy peligrosa. Y además, Occidente, ¿cómo va a apoyar esa caja de Pandora que luego le puede rebotar a su vez? Y ya lo estamos viendo además en otras zonas de Europa, que estamos recibiendo también las consecuencias de otra caja de Pandora que abrimos con el tema de Kosovo. Es decir, primero, no estamos hablando de un Kurdistán homogéneo, estamos hablando de un Kurdistán que tuvo su propia guerra civil, tampoco nos engañemos, entre los Barzani y los Talabani, que puede volver si los armas, pero claro, si no los armas, ¿qué capacidad tienen? Si no metes tropas tuyas sobre el terreno de luchar contra el Estado Islámico, si los armas, ¿qué puede pasar luego con el PKK? Esas armas no pueden terminar siendo desviadas y rebotar en un problema que ahora parece más o menos controlado en el Kurdistán turco. Y entonces, cuidado, nos encontramos con país de la OTAN. Sí. Es decir, si me permites primero añadir una cosa, es que también el tema de las armas es una cosa muy complicada, porque el ejército iraquí también, cuando estaban los Estados Unidos ahí, ha armado el ejército iraquí. O sea, el Estado Islámico, cuando ha llegado a zonas más cercanas a Bagdad y cuando ha huido el ejército iraquí, ha dejado las armas. Es que no es que cuando el ejército iraquí se estaba moviendo otra vez a otras fronteras, que estaba cogiendo las armas consigo, sino estaban huyendo. Los militares estaban de verdad cambiando su ropa, dejando las armas y corriendo a otros lugares. O sea, la mayoría de las armas que están ahora con el Estado Islámico son anteriormente del ejército iraquí, que venían de los Estados Unidos. Hay también bastantes armas que están ahora de momento en Irak, que vienen a través de Turquía, que vienen a través de Siria, de combatantes que estaban también anteriormente en Libia. O sea, hay bastante
bastantes armas que estaban anteriormente en Libia, que están moviendo desde Libia a Egipto, a Siria, que están poco a poco moviendo. O sea, si ahora van a armar a los peshmergas, ¿qué es lo que va a pasar después? A pesar del problema entre Talibán y Barzani. Después de algunos años, cuando va a haber un movimiento nuevo, también ellos van a tener esas armas. O sea, las armas se van multiplicando por las ayudas. Hay que intervenir de una manera, pero es que de verdad esa intervención es en dar armas, no hay otra solución. Es que siempre hemos intentado que las soluciones sean dar armas. Sí, pero ¿a qué nos ha llevado esas soluciones que siempre han sido armar a alguien? Al final lo que tenemos es un Oriente Medio completamente armado con armas que fluyen. No nos olvidemos también de las armas que han ido de los arsenales libios a Mali y a todo el Sahel, que también está completamente desestabilizado. Es decir, todos los arsenales, por supuesto, de armamento vendido o llegado desde el propio Occidente, esos arsenales han caído ahora mismo también en estos grupos. Entonces, ¿qué ponemos? ¿Más armas todavía en la zona? Yo me parece un poco que estoy contando con... Yo puedo entender, pero como... ¿basta la ayuda humanitaria solamente en estos momentos? No. No, tampoco. Francamente no sé muy bien. Yo creo que es muy complicado, porque en cuanto se interviene de forma muy clara políticamente, pues se dice, pues Occidente está determinando nuestra política. O sea, lo que habría que hacer es cambiar el gobierno en Irak y formar una especie de unidad nacional o algo para que los demás pues tengan una sensación de que van a ser integrados, y entonces las tribus sunitas también, que están, yo creo que se ven ya, como tú dijiste, que están dejando al Estado Islámico porque es demasiado radical, pues se van a volver más en contra del Estado Islámico, porque ellos dicen, en cuanto se va este gobierno, pues nosotros dejamos de colaborar con el Estado Islámico. Yo me pregunto, esto va a tener una dinámica propia. Yo creo que más el tiempo se va y más el Estado Islámico pues crea su territorio, porque llena un vacío de poder. Ese es el problema. La clave son los vacíos de poder, los estados fallidos. Ellos están aprovechando ya el territorio. O sea, frente a Al-Qaeda, que no tenía esa capacidad, estos grupos, que al fin y al cabo son fotocopia de Al-Qaeda, han nacido un poco como subsedes de Al-Qaeda. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora adoptan unas tácticas desconocidas hasta ahora y una estrategia desconocida, porque antes era puro terror, ahora están utilizando tácticas guerrilleras realmente, porque van ocupando terreno y creando unas ciertas estructuras de poder, entrecomillado todo, por supuesto, en esas zonas. Se parece mucho más, sin ser lo mismo, a una guerra de guerrillas tradicionales. Lo que pasa es que con un juego de la dinámica de redes sociales, de Facebook, de unos vídeos que tienen mejor calidad en muchas ocasiones que los propios de las grandes televisiones. A mí eso me lo ha dicho policías que han cogido vídeos del Magreb islámico. Yo los he visto y he dicho, pero por favor, o sea, bueno, impresionante la forma de realización, sí, los efectos. Yo decía, y me decían, no, si es que la cámara que tienen, que hemos incautado, es mejor que la cámara que lleváis vosotros, y se supone que nosotros llevamos lo último de lo último. O sea, te quedas un poco anonadada, ¿no? Yo creo que ese es el cambio. Eso no significa que tengan más poder o más influencia en las sociedades musulmanas. Lo que pasa es que tienen una mayor repercusión por esas redes sociales, por los propios medios de comunicación, que vamos más al espectáculo, a lo llamativo, más que a la contextualización de los problemas, a explicar qué hay detrás, a intentar entender globalmente y regionalmente lo que está sucediendo. Y de eso se están valiendo. O sea, se están valiendo de unos medios de comunicación y unas redes sociales que multiplican el efecto enormemente, y hacen parecer más poderosos a los que no tienen tanto poder como parece, y luego se están aprovechando de vacíos de poder sobre el terreno para poder conquistar territorio. El primer ejemplo clarísimo fue Mali, y si no llega a ir el ejército francés, no lo paran. También es verdad que eran unas circunstancias completamente distintas Mali que lo que pueda ser Irak o lo que pueda ser Siria. ¿Cuál es la solución? Estoy un poco con vosotras. Esto no se arregla en 30 días. En 30 días, por supuesto que no. Nada. Pero seguro que podríamos tener una unidad si de verdad está
bueno, depende, no depende ahora de la persona con Hyderabad, sino depende de qué están dispuestos los iraquíes de hacer, qué compromisos están dispuestos a hacer y qué es lo que va a hacer también el gobierno. Es que el gobierno de verdad que está claro para sí que hay minorías diferentes, que no solamente son los kurdos y los sunitas y los chiitas, sino y cristianos, y tenemos turkmán y tenemos gente, una diversidad muy grande que también es la belleza de esa región, que hay una diversidad muy grande que anteriormente todos estaban viviendo durante siglos uno al lado de otro sin tener temor, sin nada, que ahora otra vez, si se recuerdan otra vez del pasado ese que podían convivir juntos, que a lo mejor eso sería lo mejor para la región, que pensar, pero al mismo tiempo el gobierno es que debe de verdad presentar soluciones para esas minorías para que ellos acepten. Luego tenemos lo que tú has dicho antes, Santi, también, y tú creo que también lo has nombrado, fueron los propios sunitas también los que durante la ocupación norteamericana lucharon contra los grupos de Al-Qaeda, contra el Zarqawi, que al fin y al cabo el Estado Islámico es un poco el sucesor de aquella Al-Qaeda de Al-Zarqawi terrible, contra la que lucharon las propias tribus locales en ese momento, o sea, vale, financiadas y apoyadas por Estados Unidos y formadas, pero salieron del propio Irak, de las propias tribus sunitas. Yo recuerdo en el 2010 que aprovechamos un poco una ventana, como dijimos nosotros, de seguridad para poder recorrer Irak, que estuvimos en Faluya y estuvimos en Ramadi. Eran las propias tribus, aparte de las fuerzas de seguridad, las que nos apoyaron y nos protegieron. También es verdad que entonces ya estaba allí, seguía estando allí Al-Qaeda y seguían estando allí los radicales, porque ellos mismos nos decían 20 minutos 30, rápidamente nos tenemos que ir, que corremos riesgos. Pero ellos estaban controlando en esos momentos la zona, más probablemente que el ejército. Escuchándola, me queda un poco claro de que a lo mejor todo esto viene a confirmar la fragmentación de ese país o la posibilidad de que se fragmente, porque por un lado están en el norte, digamos, el Estado Islámico con partes de Irak y de Siria, en el centro los chiitas con Bagdad y después los kurdos. Esto, lo que ustedes acaban de decir, un poco como que confirma que todo este caos lleva prácticamente a una posible desintegración de Irak. Yo estoy pensando a que hay un cierto riesgo de que lo que fueran las líneas de frontera de estados postcoloniales, se puede decir, Sykes-Picot, se está desintegrando. Ahora, yo creo que lo que se intenta es crear unas zonas que estén étnicamente más o menos definidas, más o menos, pero esto no fue así. Esto no fue así. Incluso en las zonas kurdas no tenemos solo a kurdos. Tenemos a árabes que han sido desplazados por mayor parte por Saddam Hussein, pero da igual, es que llevan ahí generaciones. Tenemos a turkmenos, como dijiste tú, tenemos a cristianos, tenemos en todos los, igual en Irak que en Siria, tenemos muy pocas zonas donde hay solo un tipo de población con una religión, sino son mixtas. Y lo que se está intentando es crear una limpieza étnica para tener unas zonas de influencia y de control, y quieren, pues los del Estado Islámico, pues quieren crear ahora una franja que esté controlada por ellos, y yo creo que Irán al final, si no tiene más remedio, pues estará también contento de controlar ciertas franjas, pero desde luego en ellos remete la población civil, porque estaban contentos con vivir juntos. Yo me acuerdo que en Siria hace unos años la gente, el mayor temor que tenían es tener el mismo destino que el Irak. Decían, pues a nosotros no nos gusta Bashar al-Assad, pero mejor así vivimos tranquilamente que correr la misma suerte que Irak. Y ahora... La pregunta es entonces, quizá, ¿tendríamos que volver a los dictadores? No, es muy dura esta pregunta, pero Erdogan, el nuevo presidente de Turquía, va a ser el nuevo califo, manteniendo otra vez un imperio otomano.
Claro. Pero Erdogan, sí, que los árabes serían muy contentos con esa solución. Yo prefiero pensar un poco lo que Yasmina, ¿no? Una esperanza a lo mejor a que vuelva la cordura, a que vuelva un poco la historia y el pasado de haber sido capaces de convivir. Y esperemos. Lo que pasa es que lo veo muy complicado. O sea, me encantaría ser optimista, pero el problema es que al final tienes que ser más pesimista que optimista en este caso. Y de verdad, o sea, me parte el corazón, pero es que ese es el gran problema, que cuando ves la realidad al final dices, ¿por qué invadiste si no tenías la solución? Porque al final invadió partiendo, que es que ese es el problema. Invadió partiendo. Sí. Es que la invasión de Occidente lo que provocó, de Occidente quiero decir Estados Unidos y los que se sumaron a esa locura, a esa invasión, lo que generaron justamente fue una guerra sectaria al final. Lo que provocaron es probablemente el querer decir, vamos aquí a tener bajo control el Kurdistán, por supuesto. Eso es lo que intentó ya Condoleezza Rice con su presentación en el 2006, creo que era, cuando enseñó los planes diferentes de cómo dividir países árabes diferentes, pero espero que eso no pasara con el Irak, y yo creo que ahora están bastante gente realizando que esa no sería la solución, como por ejemplo el movimiento de los peshmergas, que ahora están más bien protegiendo a las minorías que están en Irak, o sea, se están acordando otra vez de que son iraquíes. Sí, bueno, ahí han habido avance y retroceso, porque quiero recordar, casi llegando al último, de que el Estado Islámico está controlando la represa de Mosul, cerca de Mosul, que es una cosa bastante estratégica y muy peligrosa si logran, y Mosul misma, ¿eh? Bueno, estamos prácticamente llegando al final, se nos ha pasado volando el tiempo. Creo que estamos de acuerdo en que ninguno de nosotros tiene la solución de a dónde, que es una situación bastante compleja, y quizás desde el fin de la Guerra Fría se han perdido las estructuras, digamos, que garantizaban la paz. Incluso quizás el único instrumento que nos queda es el del Consejo de Seguridad de la ONU, que además tendría que incorporar, si acaso, incorporar, además de Estados Unidos y Rusia, a otros actores políticos como China, por ejemplo, y los países del BRIC, junto a Brasil y Sudáfrica. Bueno, los dejo hasta aquí, espero que hayamos contribuido a dilucidar un poco este complejo problema y las amenazas que se ciernen sobre Irak y en general sobre el Medio Oriente. Recuerden que pueden enviar sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico cuadriga@dw.de. Gracias por acompañarnos una vez más. Hasta siempre. Pásenlo bien.